Empezamos con la primera historia. Hola Pepe, te voy a contar algo increíble que me sucedió cuando trabajé como velador en un hotel llamado Encanto, o así es como se llamaba en aquel tiempo. Al principio no le di importancia a las historias de la gente del pueblo que contaba sobre esos sucesos paranormales, pero créeme que vivía algo que nunca olvidaré. Desde el primer día en el hotel Encanto empecé a experimentar cosas extrañas, empezando por una serie de pasos extraños en un pasillo específicamente. En ese edificio no había nadie más y las luces parpadeaban sin motivo aparente. En lugar de asustarme al principio me sentía intrigado y, según yo, estaba investigando. Con el tiempo descubrí que había una entidad sobrenatural habitando en el lugar. Este pequeño hotel en California estaba o existía, según me decían, desde 1920, aunque ahora estaba casi en abandono. A esa entidad yo le llamaba el huésped, por lo del hotel. Parecía estar, pues no sé, ahí, conmigo, acompañándome de alguna manera. En un principio su comunicación fue muy simple. Susurros o simplemente fenómenos raros como que el cuarto se ponía frío, cosas que luego vemos en las películas. Al principio temía que este huésped, por así llamarle, tuviera, no sé, la sensación de hacerme daño o algo así. Pero con el tiempo empecé a sentir una cierta empatía, porque yo también me sentía encerrado ahí. Con el tiempo empecé a tener una serie de sueños raros, sueños en los que yo hablaba con este supuesto huésped. Nunca le veía la cara, pero me hablaba con una voz gutural. Asegura que él había estado ahí en ese hotel en 1965 y que durante esa estadía se había encontrado con una especie de joya, un collar sencillito, dice él, que tenía un pequeño medallón, se veía viejo. Pues bueno, desde que él se lo puso, se empezó a sentir muy mal, a tal grado que se enfermó muy grave. La última vez que él estuvo consciente fue en ese lugar, en el hotel. De ahí no recordaba nada más. Asegura que lo último que hizo fue tocar ese medallón. Asegura esta persona que decidió ayudar a este huésped a encontrar la paz. Me puse a buscar el medallón, pero la verdad es que esto fue imposible. El hotel es viejo, es grande y seguramente ese medallón ya se había perdido. Consciente de que tal vez esto era parte de mi locura de estar tanto tiempo solo en ese lugar, decidí dejar de hablar con este ser o con esta entidad, hasta que llegó un punto en que pasaron 3, 4 días en silencio y entonces empecé a sentir como esta entidad o lo que sea empezó a enojarse. El hotel empezó a mostrarse, vamos a decir, en contra de mí. Primero hubo un conato de incendio que no me puedo explicar. La segunda situación rara es que en el pasillo donde había escuchado los primeros pasos empezaron a aparecer una serie de insectos bastante raros. 100 pies, moscas, empezaba a oler muy mal. Vamos que la sensación era demasiado pesada. El hotel Encanto definitivamente ya no era tal. Se sentía más bien como que estaba enojado conmigo. En una de esas volví a soñar con esta entidad o con esta persona y le dije que lo quería ayudar. Al siguiente día, las cosas volvieron a cambiar. Estaban las cosas más tranquilas. Le pedí a un amigo que era sacerdote que fuera y bendijera el lugar. Al principio no quería. Le decía que él no creía en esas cosas, curiosamente. Pero me acompañó y hizo lo propio. Bendijo el lugar y hizo algunos rezos por ahí. La verdad es que
A los 2 o 3 meses yo me salí del lugar. No quise regresar. No me sentía bien, la verdad. Incluso este lugar tal vez tenía algún tipo de hongo o de moho que me estaba enfermando. ¿Tú qué opinas, Pepe? ¿Crees que haya sido una entidad real o simplemente estaba alucinando? Bueno, el tema aquí es, pues, que habrá sentido alguien más. A lo mejor, no sé, investigar hacia atrás. A lo mejor alguna historia por ahí pudiera darse, ¿no? Pudiera ser. La siguiente historia también tiene relación a fenómenos paranormales y esperemos que pronto tengamos una de ufología, como han estado comentando. Esta sí tiene fecha. Esta sucedió en la Ciudad de México, 2016, según cuentan aquí. Y dice lo siguiente. Les cuento una historia de misterio paranormal. Sucedió en 2016 en un edificio de apartamentos en la Ciudad de México. Dice, esta historia fue compartida por uno de los residentes que vive ahí. Yo no lo viví en directo. Asegura que pues todo empezó en una noche bastante fría, había lluvia y esta persona le vamos a llamar Marcos. Él era diseñador gráfico y regresaba a su apartamento después de haber estado trabajando. Tenía pocos días en ese lugar. El edificio en sí era pues algo viejo, estaba construido en los 40s y había sobrevivido pues ya a los terremotos, incluso a un incendio y a varias remodelaciones. Marcos había escuchado varios rumores de que en ese apartamento estaba embrujado. Claro, los rumores los escuchó después de que se cambió, pero no importa. A él le gustaba y estaba a buen precio. El punto es que nunca le había prestado atención a nada de eso. Y esa noche todo cambió. Dice, al entrar su departamento notó que las luces estaban parpadeando. Pero no era eso, no era el parpadeo nada más, es que algo raro había ahí. Primero que nada sintió un escalofrío que lo sintió por toda la espalda. Aún así decidió ignorar esta situación y se empezó a preparar para dormir. Mientras se acomodaba en la cama, escuchó un ruido extraño en la sala. Evidentemente tuvo que ir a investigar. Él estaba solo. Al llegar encontró todos los muebles desordenados en posiciones imposibles. La ventana estaba abierta, a pesar de que él estaba en un piso bastante alto. Era imposible que alguien hubiera entrado por ahí. O que alguien hubiera salido por ahí. Empezó a sentir una sensación de miedo, como si estuviera acompañado. Cerró la ventana, trató de tranquilizarse y regresar a su habitación después de ver que estaba solo. Al momento de entrar a su cuarto, empezó a escuchar voces, susurros que parecían venir de enfrente, de atrás, de arriba incluso. Ahí sí que le empezó a dar miedo de verdad. Empezó a sudar frío, dice. Pero pues no había dónde huir. En ese momento vio una figura oscura en el espejo de su habitación. Estaba detrás de él algo. Una sombra, no sé, algo. Estaba aterrado. Intentó alejarse tanto del espejo como de la sombra. Pero esa figura lo seguía por el rabillo del ojo. Cuando él volteaba no veía nada, pero cuando él volteaba seguía viéndolo. Y aparecía de un lado y luego aparecía del otro. Marcos corrió inmediatamente a la puerta de su apartamento, pero tal vez por los nervios, no lo sé, dice, pero no se abría. Intentaba abrir, incluso tocaba y tocaba para ver si un vecino le ayudaba. La figura oscura se estaba empezando a acercar, él lo presentía, sentía como ese frío se acerca cuando hay ese tipo de entidades. Y dice que empezó a escuchar voces, ya no eran susurros, eran voces, que aparte le hablaban por su nombre y le decían cosas que él no entendía. Con el último esfuerzo empezó a abrir la puerta ahora sí y escapó por el pasillo. Una vez fuera de su apartamento, las voces, la figura, todo desapareció, como si hubiera una especie de barrera que no pueden pasar estas cosas. Esta persona, Marcos, le contó las cosas a sus amigos, incluso a los vecinos. Los residentes no estaban tan sorprendidos y pues en efecto ellos siempre pensaban que ahí había algo raro, que había espíritus que merodeaban en el pasillo, incluso
Ese apartamento, cuando estaba solo, porque de repente duraba meses solo, escuchaban siempre sonidos, incluso risas, gente hablando, cuando se supone que no había nadie. A la mañana siguiente, por obvias razones, Marco decidió mudarse a otro lugar. Dejó atrás el edificio y dejó atrás la experiencia. Regresó de día, no pasó nada absolutamente en ese momento. ¿Quién sabe si esto tenga una explicación lógica? Pero esa noche, aseguran, quedó muy grabada entre los vecinos y obviamente entre Marcos. Una vivencia paranormal que seguramente no va a olvidar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a otra historia. Esta es en Veracruz. ¿Cómo estás, Tadeo, Adriana, Ale? A toda la comunidad que nos está acompañando, muchísimas gracias. Si tienen un relato, ustedes ya saben dónde. Pueden enviarlo perfectamente, ¿ok? Buenísimo, pues. Vamos entonces a otra historia, ¿no? Vamos a otra. Recuerden que esto es Podcast 78. Es el podcast del misterio y aquí, pues bueno, vamos relatando testimonios, comentando misterios de todo tipo, ¿ok? Dice: hola Pepe, soy Ernesto, un policía de Veracruz. Y te voy a contar una experiencia pues rara. En su momento la verdad es que sí me dio miedo. Esto fue en el 2009 mientras estaba patrullando una noche. La verdad es que siempre me había considerado pues estar acostumbrado a enfrentarme a cualquier tipo de situaciones. Ya tenía mis años trabajando, sin embargo, nada me había preparado para lo que me sucedió aquella noche. Pues según recuerdo, había luna llena o al menos casi llena. Esa noche me asignaron a patrullar una zona en las afueras de la ciudad que, pues en esa zona hay varias leyendas. Por lo menos es lo que dice la gente. Mientras estaba conduciendo mi patrulla por una carreterita de esas que tienes que ir a fuerza, estaba muy solitaria, muy oscura y pues por eso mismo siempre damos una vuelta. En esa ocasión sentí una extraña sensación de inquietud, era algo que no era de todos los días. De repente el motor del vehículo empezó a fallar y las luces parpadeaban sin control. Era seguido que nos tocaba ir de a uno o de a dos máximo a ese lugar, así que en esta ocasión pues me la aventé yo solo. Intenté mantener la calma, la verdad es que son 15-20 minutos entre ida y vuelta, o sea, no es mucho. Y no suele suceder nada por ahí. Pero en esa ocasión falló y mi vehículo no pudo avanzar más. Estaba en medio de la carretera, así que pues bueno, en unos momentos más seguramente venían por mí. El punto es que decidí salir del auto para revisar el motor. Estuve checando ahí todo. Era un carrito de esos viejos que todavía utilizábamos. El punto es que encontré todo en perfectas condiciones, no me pareció nada descompuesto. Hasta ahí todo bien. Del otro lado de la carretera empezó a escucharse algo, como que se movía. Yo pensé que tal vez era algún animal o algo así, pero escuché clarito una voz, alguien quejándose. Algo estaba ahí, alguien estaba ahí. No era un animal definitivamente. Saqué mi linterna, la pistola la tenía ahora sí que lista y empecé a caminar hacia esa zona del otro lado de la carreterita. Para investigar qué estaba pasando, debía avisar normalmente pues qué iba a hacer, pero no lo hice. A medida que avanzaba se escuchaba más fuerte ese especie de gemido, pues sí, como quejido, una cosa así. Estos empezaron a volver más fuertes y desesperados, como si me estuvieran sintiendo. Yo la verdad es que no decía nada. Mientras empecé a avanzar me encontré que al fondo se veía como una barda abandonada. Tal vez alguien estaba ahí detrás. Había mucha maleza, como es normal por esa zona, y pues con el corazón en la garganta me acerqué a la puerta de ese lugar. Había como una especie de puerta muy malas condiciones. La moví, básicamente se cayó la puerta, no, estaba todo muy mal. Al entrar descubrí que ahí había una especie de casita, ¿no? Casita abandonada totalmente. Estaba sumida entre las ramas y todo eso. Con mi linterna iluminé hacia todos lados. Empecé a hablar ahora sí
y a decirles pues si necesitaban alguna ayuda. Estaba temblando, no sé por qué, pero pues ahí había atrás una especie de silla muy rota, muy mal hecha. Estaba en una esquina. La silla tenía una sola pata y estaba balanceándose como si estuviera flotando. La verdad es que no lo podía creer, pero por lo menos ahí no lo entendí. Estaba así, balanceándose. No recuerdo exactamente qué hice porque de repente nada más apareció una sombra moviéndose muy rápido. Giré apuntando con la pistola. Evidentemente estaba, pues sí, muy nervioso. Empezó a escucharse como un quejido todavía más intenso y empecé a voltear para todos lados porque, no sé, parecía que venía de un lado, parecía que venía del otro. Volteé hacia la puerta, no había nada. Volteé hacia el frente, hacia los otros lados, no había absolutamente nada. Me levanté y corrí de regreso a la patrulla sin mirar atrás. Cuando llegué a la zona, quise prender el automóvil a ver si ya, y prendió perfectamente. Después me acerqué con un compañero, como una media hora después, a ver si encontramos a la persona o a lo que se escuchaba por ahí. La verdad es que no encontramos nada, ni rastros de personas. La silla que vi flotando estaba tirada. No sé cómo es posible que lo que vi era eso. No encontré una explicación lógica, pero me dejó la sensación de que es mejor no andar solo, sobre todo a esas horas. Los amigos me dicen que por ahí hay duendes y hay de todo, ¿no? La verdad es que no sé cómo explicar esta experiencia, pero varios de mis compañeros han vivido cosas pues bastante fuertes que después te voy a platicar. Bueno, pues la siguiente historia dice lo siguiente. Mi nombre es Raúl y quiero compartir contigo una experiencia de misterio que viví en Mazatlán. Esa historia, pues, la verdad es que no sé cómo entenderla, dice, porque pues dicen que todo tiene una razón y esta vez yo no lo entendí. Me dejó perplejo, me dejó con la sensación de, pues de no sé, de no entender de qué se trata. Era verano y decidí irme por la playa para caminar. Estábamos de vacaciones y bueno, pues la idea era relajarse en una semana que había sido pues muy dura en el trabajo, así que pues estábamos de vacaciones a gusto en esa playa. Mientras caminaba por la costa me detuve a observar el cielo y estaba, la verdad es que pues bastante bien, bastante despejado. Ya estaba casi haciéndose de noche, se empezaban a ver las estrellas y esto la verdad es que iba a ser un espectáculo, había poca gente. Las olas se escuchaban bastante bien y pues bueno, eso es bastante relajante, de verdad. Noté un brillo en el horizonte, un brillo de color rojo. Estaba casi en el horizonte donde termina el mar y inicia el cielo. Al principio pensé que era tal vez una luz de bengala, alguna embarcación, alguna festividad en algún barco al fondo, no lo sé, fuego pirotécnico. Pero el brillo se intensificó y empezó a moverse de manera errática, de un lado al otro. Pensando que tal vez era un dron, no le quité la vista como quiera. Estaba muy intrigado y la verdad es que esos temas me gustan y me acerqué al agua para observar mejor el fenómeno. Las luces, porque ya no era una, eran varias luces, empezaron a acercarse, nos alejaban, o lo que yo creo que era acercarse y alejarse. No podía entender qué estaba pasando, qué eran esas luces. Mi mente intentaba dar una explicación lógica antes de pensar a otra cosa. Y aunque soy pues, fan del tema ufológico y todo eso, no pensé en eso en ese momento. Decidí sacar mi celular para grabar el suceso y pues al momento de prender el celular, como si fuera una casualidad perfecta, se desaparecieron, se apagaron todas las luces. Me quedé desconcertado, preguntándome si todo había sido, pues, no sé, una broma, una alucinación o algo. Al día siguiente les platiqué a algunos amigos, les dije a la gente ahí del hotel, pero la verdad es que nadie me hizo mucho caso, nomás me tiraban a Lucas. Algunos sugirieron que podría ser algún avistamiento ovni, pero pues la verdad es que estaban muy lejos. El punto es que en la segunda noche, ya que estaba todo más tranquilo, empezaron a aparecer las mismas luces y empezaron a formar
un triángulo, así, en la nada. Esto sí que no lo podía creer, porque entonces esto sí era no sé, unas luces inteligentes, un ovni o varios ovnis. Siguiendo todo esto, empecé a preguntar a la gente si habían visto las luces que formaban un triángulo. Y alguien de ahí, de los vendedores de la playa, me dijo que eso es normal, que seguido aparecen, que entran y salen del mar. Y aunque yo no estoy seguro que hubieran entrado al mar, lo que sí me parece es que hubieran salido del mismo, porque yo estoy seguro que estaba todo a oscuras, que no había absolutamente nada, sobre todo la segunda ocasión. Nada más de repente aparecían. Por eso me daba la sensación de que se apagaban y se prendían. Tal vez estaban entrando, estaban saliendo. No lo sé. Ya pasaron sus años y pues esto lo recuerdo como si fuera una experiencia muy vívida. A partir de ahí empecé a tener algunos sueños curiosos, tal vez por el impacto, no lo sé. Pero cada vez que veo al cielo, siento como si estuvieran observándome. No sé, tal vez paranoia nada más. Ahorita vamos con otra historia. La noche pasada, antepasada más o menos, me llegó una historia muy interesante, pero pues estoy esperando que le hice algunas preguntas a la persona. Estoy esperando a ver si me puede responder. Ya le mandé el correo, ya van un par de días, 2-3 días. No me ha respondido, entonces voy a esperar a ver si me responde y pues ya que tengan las respuestas, porque está interesante, está interesante la historia y la estaré comentando. Pues ahí, yo creo, ¿no? Como que esta idea de que los misterios aparecen más de noche. Posiblemente, digo, pero estoy haciendo una recopilación de cosas o misterios o fenómenos que aparecen de día. A ver si pues a ver qué tal les parece, ¿no? Dice lo siguiente. A ver, ahí les va otra. Esto me pasó a mí cuando tenía 7 años, cuando nos mudamos a una casa ya algo vieja de color verde. Al principio todo era normal, aunque tenía un mal presentimiento sobre el lugar, no sé por qué. Cuando estaba solo sentí que algo me estaba viendo, pero la verdad es que no había nada. Otras ocasiones la casa en general tenía cambios bruscos. Por ejemplo, podías sentirla muy húmeda y luego muy seca, o podías tener mucho frío o mucho calor, pero eran momentos repentinos, como si de la nada cambiara la temperatura. No teníamos clima, no teníamos calefacción ni nada de eso. Realmente hasta ahí no me importaba, no me generaba ningún temor ni nada, sí un presentimiento, pero no suelo dedicarle mucho tiempo a eso. Hasta que una ocasión desperté con una pesadilla. Estaba sudando y tenía muchísima sed, así que fui a la cocina a buscar agua. Esa casa estaba conectada todas las habitaciones a un solo pasillo. Y tan pronto como salí de la habitación y entré al pasillo, sentí una sensación que ahí sí que me dio miedo. No lo puedo explicar, pero súbitamente subió la temperatura, pero no de la casa, sino de mi cuerpo, como si me hubiera dado calentura o algo así. Me sentí mal, pero fue exactamente al entrar al pasillo, como si algo hubiera entrado dentro de mí. Me asusté la verdad que mucho. Luego fijé mi vista en el final del pasillo, donde vi una figura oscura que se movía lentamente hacia mí, pero lentamente, y me asusté porque sabía que no era ni mi hermana ni nadie más. Corrí lo más rápido que pude a la habitación de mis papás. Pasaron días y semanas de aquella noche. La temperatura se me pasó, todo bien. Empecé a perder el miedo a este espectro, a lo que sea que estaba apareciendo, y no sé por qué no me atreví a decirle nada a nadie. En ese momento tomé la decisión de empezar a dormir con la puerta abierta. Y una noche me desperté con una pesadilla otra vez, como si alguien me estuviera jalando los pies para arrastrarme debajo de la cama. Esa fue la sensación que tuve.
Cuando desperté escuché un sonido como de clavos y arañazos en mi puerta. Mi puerta estaba abierta. No entendía por qué estaba pasando eso. O sea, no había nadie, no veía a nadie, pero era muy fuerte. Lo único que se me ocurrió es esconderme bajo las sábanas. Después de unos minutos el sonido se detuvo y volví a asomarme y pues sí, no había nadie. A partir de ahí la experiencia dejó de suceder, ya no había nada más. Dejaron de suceder las cosas, no sé por qué. A los 2 meses de la última experiencia, nos mudamos de la casa. Y cuando pregunté por qué nos mudábamos, mis papás se quedaron viendo uno al otro muy serios, pero no dijeron absolutamente nada. Y a la fecha de hoy, me pregunto todavía si ellos también vieron algo como yo. Quiero pensar que sí. Ahí va otra historia, a ver qué les parece. Esta es una historia, pues sí, curiosa, ¿no? Como todas, ¿verdad? Como todas las de misterio. Dice, era una noche oscura, estaba más oscuro de lo normal, como si, no sé, como si simplemente las luces iluminaran menos. Yo estaba en casa cuando de repente, aparte de esa sensación que yo tenía, se fue la luz. Así que pues ahora sí que todo en penumbra, todo oscuro. Tenía una pequeña vela en mi habitación que pues bueno, fui a encenderla al tocador. No encontraba nada con qué encenderla, no encontraba ningún encendedor, ningún cerillo, nada. Así que decidí enviarle un mensaje de texto a mi amiga e iluminar un poquito con el celular, que por cierto ya no le queda mucha pila, ¿no? Le escribí a mi amiga Marlena, que en ese momento vivía en la casa de mi vecina. La señora pues era muy buena gente con nosotros. Así que le dije a mi papá que iría a la casa de mi amiga a encender la vela y luego regresaría a casa. Todo esto iluminando, insisto, con el celular. Pero en lugar de eso, terminé quedándome ahí. Empezamos a platicar un rato y la verdad es que pues platicar con una buena amiga pues relaja más. En la casa de la señora, la sala de estar estaba iluminada con una pequeña vela. Así que nos veíamos ahí la señora, la mamá de Marlena y yo, platicando. Luego decidimos comer un helado porque pues se iba a derretir la nieve. Si el refrigerador estaba apagado, pues a lo mejor no iba a durar tanto, así que pues fue una buena idea, ¿no? Después la señora se fue a su dormitorio a cerrar la puerta para dormir y Marlena y yo continuamos platicando. Así que más tarde, mientras avanzaba la noche y la luz nos regresaba, seguíamos despiertos y de repente la señora salió de la habitación caminando dormida. Resulta que ella tenía sonambulismo. La señora tiende a caminar dormida y con los ojos abiertos, cosa que suena bastante creepy y la verdad es que sí lo es, sobre todo si todo está oscuro. La señora puede escucharte e incluso hablar contigo aunque diga incoherencias. Parece que está completamente despierta, pero está durmiendo. Y si hay algo en su cara que tú notas que no es la misma señora, es como si fuera otra persona. Mientras esto sucede, Marlena tuvo que ir a dejar a su mamá a su cuarto. La fue guiando, le fue diciendo, a ver, sígueme, mira, ven para acá. Y así fue acompañándola para que volviera a dormirse. Mientras espero en la sala a Marlena, mientras estoy ahí sola, estaba pensando en que era muy extraño todo esto, aunque no me parecía tampoco aterrador. El hecho de que empecé a pensar en eso es como si de repente todo el ambiente cambiara. Marlene pasó unos minutos y salió de la recámara muy cambiada. Estaba como cansada. Una cosa muy rara. La sala de estar de la señora tenía 2 sofás y yo estaba pues casi quedándome dormida en uno de ellos. Marlene estaba cerca del pasillo y ambas estábamos profundamente cansadas de la nada. Estaba empezándome a quedar dormida, dice, y escuché un gran golpe, como si alguien estuviera usando botas y caminando otra vez por las escaleras. Pero en esta ocasión parecía que estaba bajando.
Así que giro la cabeza para ver el pasillo y no era la mamá de Marlene, sino que era una sombra masculina anciana. Era impresionante ver una sombra, literal, caminar, avanzar lentamente. Los crujidos de los pisotones eran indescriptibles. Fue tan fuerte que es como si yo hubiera perdido el conocimiento. Cerrar los ojos y quedé dormida. Por la mañana le conté esto a Marlena y solamente se me quedó viendo y se puso blanca, se puso pálida. Ella dijo que sí, que en efecto había un anciano ahí. Había una persona que obviamente ya no estaba viva, que seguido habían visto. Simplemente no se metían con él y él no se metía con ellas. Pero en efecto, algunas ocasiones era visible como una sombra o como un fantasma. Hasta la fecha yo no lo puedo creer. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. A Marlene y a su mamá no le gustan hablar del tema. Simplemente lo evaden una y otra vez que he insistido en que me digan más. Bueno, pues ahí está, ¿no? La gente se acostumbra, ¿no? Yo creo que sí, la gente se puede acostumbrar a eso, ¿no? A vivir experiencias raras, ¿no? Cuando la gente, yo me imagino, no sé, o sea, trabajas en lugares donde luego pasan cosas. Bueno, aquí nos han escrito que luego los relatos, las historias que les cuento, las escuchan de lugares muy diferentes. Por ejemplo, hay una persona que le manda un saludote que nos escucha desde un hospital. Y bueno, ¿no? Me pareció interesante que nos lo comentara, ¿no? Personas que trabajan, por ejemplo, aquí también nos han comentado que trabajan de noche, por ejemplo, haciendo limpieza en oficinas en alguna zona de Estados Unidos, ¿no? Y mientras están haciendo la limpieza durante toda la noche, pues escuchan los relatos, fíjate. No, mucha gente no prefiere, o sea, si no está acompañada, no prefiere no escuchar ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho a los que lo hacen y pues aquí tratamos de contárselas de la manera más tranquila y suave posible, porque de por sí que ya son historias pues raras, extrañas, algunas de ellas aterradoras, algunas no tanto. A la Estrellita, ¿cómo estás? En la moderación, saludotes. Ismael, Magia Divina. Dice Pepe, debería ser un libro con la recopilación de esas historias tan interesantes y tan intensas. Andamos en eso, eso sí va más para largo, pero estoy haciendo una adaptación de muchas de estas historias que se llama Anónimos. Tentativamente así le puse yo, porque pues no va a ser con el nombre de las personas ni nada, o sea, sí le voy a cambiar algunas cositas. Para quitar nombres, para quitar fechas, edades, cosas así. Y algunas historias están muy cortas, entonces las tengo que alargar, las tengo que cortar, pero todo va a estar basado en historias reales, ¿no? No lo puedo hacer de otra manera. La recopilación sería muy complejo desde el punto de vista, pues, de manejar, ¿cómo se llama? O sea, los nombres de cada persona, que si quieren, que si no quieren, sería muy tardado todo eso, entonces no lo haremos así, pero sí, posiblemente hagamos algo así. Yo como que así las recopilo, las voy tratando de estudiar, de repente las historias, pues pareciera que se repiten también, ¿no? Hay muchas historias que ya con el tiempo te das cuenta, esta historia se parece mucho a esta otra historia de otra persona totalmente distinta y en otra zona diferente, pero que pues vivió experiencias similares, ¿no? También me parece bien interesante eso. Dice Susana, pero los relatos de Enrique... Oye, Enrique Hills también de miedo. ¿Cómo no? Sí, es que hay unas historias que sí son muy aterradoras, ¿no? A mí sí me saca de onda, por ejemplo, la historia del trailero que escuchaba este sonido y que se veía como una sombra que se iba acercando. Se me hace muy interesante. Algunas de las historias que nos han enviado de criaturas también se me hacen muy interesantes. Pues bueno, cada quien le asustan cosas diferentes, ¿no? Pero sí, las que he visto o ha recopilado por ahí Enrique, hay unas que sí están muy de terror, ¿no? Es correcto. Las de Manuel, como no, las de Yanko también, esas están bien locochonas, ¿no? O sea, sí.
Dice Ismael, dice Hilda, a eso le llaman sueño. Pero ¿cómo estás, Ismael? Dice, a ver, ¿dónde está? Dice, estas historias están fabulosas, cortas y muy creepy. Sí, ¿verdad, Magia? Saludotes. Silvia, Mistero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dice, tenéis historias sobre manifestaciones de poderes mentales extraordinarios, MSI, ya sea de, pues, gente que ha visto cosas, ¿no? Que ha tenido algunas premoniciones. Estoy haciendo una recopilación también de esta gente que, pues, dice que ha viajado en el tiempo, ¿no? Que se me hacen súper interesantes, algunas historias súper bizarras, pero pues no dejan de ser interesantes, ¿no? Sí son muy difíciles de creer, pero pues yo aquí las estoy recopilando y también después las contamos de las también llamadas fallas en la Matrix, se me hacen súper interesantes. De esas no hemos tenido últimamente porque no ha habido tantas historias, pero hay un par de ellas, ¿no? Igual si juntamos unas dos más, yo creo que sí nos da para hacer un directo más adelante. ¿Cómo estás, Hilda? Muchas gracias por ese super chat. Dice, ¿por qué será que a algunos les pasa eso? Yo todavía no experimento nada de eso, dice Ismael. Pues yo creo que también depende de dónde andes y qué tanta sensibilidad tenga uno en esos temas. Yo también no soy mucho de, pues sí, de experiencias así. Creo que estoy abierto a ello, pero no sé. O sea, al mismo tiempo no me he expuesto a lo mejor tanto como yo siento que ciertos trabajos se exponen mucho, ¿no? Ciertos trabajos como el policía en la noche, como el velador, como los hospitales, ciertos hospitales sobre todo, yo creo que ahí te expones un poquito más a que puedas vivir algo así, no necesariamente lo vas a vivir. Poli Prince, ¿cómo estás? Muy buenas, saludotes, Tadeo de la Luz, ¿qué onda? Carla Ches, Poli Prince, ¿qué onda? Saludotes también, buenísimo, pues ahí está, ¿no? Dice, ok, buenísimo, bueno, pues nada. Ahí estamos un ratito, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos un ratito, que son como 40 minutos. Aquí estuvimos charlando. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Y si tienes alguna historia que contar, alguna experiencia extraña, mañana no hay directo, pero el día posiblemente me alcance a grabar algunas y las suba. A lo mejor no es en vivo, pero posiblemente igual las suba. Si no, pues el lunes aquí nos vemos en vivo, ¿ok? Entonces, pues ahí estaremos, ¿no? Igual acuérdense que estamos subiendo shorts, que son historias chiquititas, ¿no? Ahí para que las chequen, ¿ok? Dice, reacción de algún video real. Cuando haya algo interesante, con mucho gusto lo hacemos. Dice, he andado en el cerro de noche, donde ni la palma de mano podía ver, dice Ismael. Y nada, todo tranquilo, pues qué bueno. Ismael, historias de poderes mentales estaría geniales, ¿verdad, Ismael? Ya está. Yo creo que si fuera demasiado común ya ni nos da miedo, ¿no? Ya así como que sería demasiado normal. Yo creo que sí es raro, ¿no? No creo que pase así como que todo mundo a todo lo tiempo, pues sí, ¿no? Buenísimo, Ale, muchísimas gracias, pues, a toda la comunidad. Un abrazote, que estén muy bien, muy buen fin de semana. Los veo el día de pasado mañana. Hasta luego.